Estamos en la vieja estación de trenes aquí en Caacatí y en el marco de lo que es la octava Feria del Libro, ¿no? Y el gusto de estar charlando y dialogando con Pepe, con Eduardo Pepe Ledesma, y presentar el libro Viaje al País del Agua, de los esteros de Liberá. La primera, Pepe, tiene que ver un poco cómo nace el libro, ¿no? De dónde nace esa inquietud tuya por explorar eh, los esteros de Liberá, sus secretos, sus personajes a esta altura, e iniciar en esto que es una crónica periodística y crónica literaria al mismo tiempo, ¿no? Sí, ¿Cómo nace esa idea? bueno, ¿Qué es lo que te inspiró a hacerlo, no? en principio es la lectura, ¿no? La lectura de la crónica de Rodolfo Walsh, primero en la facultad y después esa crónica quedó rondando ahí y después me vuelve, me vuelve como libro, como un libro de Cristina Iglesias que reúne la obra de Walsh y de Art. Y ese libro lo presentamos en Corrientes, en la sede de la universidad. Y después, hablando un poco con Cristina Iglesias, ella decía bueno, que Walsh no tiene herederos, ¿no? Y que bueno, no tiene herederos. Y eso me quedó rondando en la cabeza, no para ser un heredero de Walsh, que sería una pretensión, sino por lo menos ver a ver qué podíamos hacer, si lo podíamos emular, si podíamos hacer ese recorrido para ver qué es lo que pasó desde el año 66, porque estaba claro que había cosas que iban sucediendo en el estero. Yo había viajado al estero, y la primera vez que fui, me encuentro con la Laguna Iberá y no, esa inmensidad es difícil de poder contar. Me quedé mudo, me quedé sin palabras, pero no indemne, ¿no? O sea, algo pasó en mí. Pasó el tiempo y entre otras cosas también pasa la pandemia y la necesidad de poder hacer algo, de poder sacar la cabeza. Teníamos un poco de tiempo, estamos hablando de julio, agosto del año 2020, teníamos tiempo y bueno, entonces dije, bueno, podemos poner en marcha este proyecto que implicaba un camino de Walsh hace desde Mercedes hasta Concepción. Nosotros lo hicimos al revés, desde Concepción hasta la Isla del Disparo, pero era un poco eso, poder contar qué es lo que pasaba en ese camino, y qué pasó en esa cantidad de tiempo, desde el 66 hasta el 2020. Y bueno, me encontré, una vez en el camino, bueno, me encontré con una cantidad de cosas que yo ni siquiera esperaba encontrar, ¿no? Sobre todo la gente y las historias que se fueron tejiendo de solo andar por ese lugar, ¿no? ¿Qué influencia tiene, no, Pepe? Porque obviamente vos decías además, lo comenzás en agosto del 2020, lo terminás en enero del 2021. ¿Qué diferencias encontrás del 2021 a 1966, no? En aquellas crónicas de Rodolfo Walsh a lo que vos encontrás ahora. Bueno, claramente él hizo una expedición, hizo como una aventura, ¿no? En ese lugar no había nada, de hecho se estaba estudiando. El Liberá siempre fue un lugar donde muchos estudiosos, primero europeos y después los nacionales, y después la oficialidad, el Instituto Geográfico Militar. De hecho, Walsh va un poco por eso, ¿no? Porque el Instituto Geográfico estaba estudiando la posibilidad de hacer caminos, el Liberá corta la provincia en dos, entonces eso es como convierte a mucha tierra en improductiva y mucho kilometraje para sacar la hacienda, para sacar la producción. Entonces ahí estaban estudiando una ruta. En ese marco es que Rodolfo Walsh va, y un poco la expedición era hablar del último secreto de la Argentina, ¿no? Ese lugar es un secreto, era un secreto para mucha gente. La idea era de que uno podía entrar, pero no sabía si podía salir del lugar. Con tantas leyendas Exactamente. E historias que se contaban, ¿no? Exactamente. El camino que a mí me toca es un camino que está abreviado porque el trabajo... mejorado, sería. Exactamente, porque hay una cantidad de trabajo que se hizo en el último tiempo que mejora las rutas internas, qué sé yo, que abrevia el camino, ¿no? La dificultad sigue estando. Y los personajes siguen siendo, más allá de algunos cambios, con la misma realidad. Cuando uno va, se mete en el libro, se va encontrando con esos personajes
que uno que viene del interior son hasta históricos, ¿no? Y que siempre uno los va a encontrar, ¿no? Exactamente, hay algunos que vivieron hasta hace poco y hay otros que están ahí hace muchísimo tiempo, no en el 66, pero sí hace muchísimo tiempo y son descendientes guaraníes y viven como vivía esa comunidad en las islas del interior del estero. Y bueno, y ahí se produce el primer cambio, ¿no? Porque yo me fui buscando lugares y terminé encontrando gente, ¿no? Y la crónica ahí in situ en el lugar pega el vuelco, ¿no? O sea, lo que yo pensaba que iba a escribir terminó siendo solo la excusa del viaje, porque el viaje se convirtió totalmente en otra cosa, ¿no? Y la crónica de Liberá abandona por ahí lo que uno espera de Liberá, que son imágenes, porque ¿cómo le hace justicia con la palabra a una cosa que básicamente es imagen? Es claro. El agua, toda la biodiversidad, pero también esos paisajes, cómo contás el atardecer, el sol que cae arriba de la laguna, los animales, cómo. Y lo otro, ¿no? Cómo contás toda esa cantidad de fuerza que está ahí, que vos la podés sentir, pero que no la ves. Bueno, pero que allí está también la fuerza que tiene además el libro. Vos tienes una crónica periodística, una crónica literaria, pero además con este recurso fotográfico, que Rodolfo Walsh no pudo tenerlo, ¿no? Claro. Por esa anécdota de su fotógrafo que termina perdiendo la posibilidad de retratar en ese momento el viaje que estaba haciendo Rodolfo Walsh. Claro, el fotógrafo de Walsh cae al agua y con él la cámara, claro. Entonces se pierde el registro del viaje. Se queda con una sola foto. Que es la que aparece en este libro, que es la que documenta que Walsh y otra gente hicieron la incursión. Después con un boceto de esa crónica, otro fotógrafo va al estero, transita más o menos los mismos caminos y esa claro. Es la ilustración de ese número de la revista Adán del año 66. Es decir, todo una... Bueno, y a partir de la salida de este libro, empiezan a surgir lectores que te empiezan a traer nuevas historias, ¿no? Que el libro evidentemente genera, y bueno, y una de las cosas es que, por ejemplo, en ese segundo viaje que la hace el fotógrafo que enviado por la revista con el mismo guía local que era Peco Tissemann, por ejemplo, él recuerda que uno de los guías le había pedido, Barbona le había pedido, o conversando con Walsh, decía que el ídolo que tenía era Bonavena, ¿no? Entonces en el segundo viaje con el fotógrafo, Walsh le manda una gigantografía de Bonavena en pago por el viaje a ese guía, ¿no? Eso entre otras historias, como por ejemplo un guía que decía que era comunista, que simpatizaba con el peronismo, pero que jamás los votó porque su patrón era liberal, ¿no? cosas que, pero fíjate, comunismo en el medio del estero, claro, ¿no? Sí. O otra historia que aparece ahí, que había un isleño que decía que podía comparar el estero con la Venecia italiana porque en algún momento fue marino mercante, recorrió los puertos de todo el mundo, no se halló, volvió a Liberá y el Liberá era lo más parecido a él. Claro. Para él era Venecia, ¿no? Además, Pepe, en las historias que contás, que obviamente estamos hablando de personas que están y que viven en los esteros de Liberá y que lo viven prácticamente toda su vida ahí adentro. También hablas de la reconversión que se ha dado, ¿no? Porque muchos de ellos se han transformado de cazadores a guías, de cazadores a personas que tratan de preservar el ambiente. Es decir, ha habido también un cambio, que obviamente eso se refleja en el libro y es uno de los cambios que uno puede notar de aquellas crónicas a esta realidad que hoy tienen los esteros. Bueno, yo considero, por lo que leí, por la gente que entrevisté y todo eso, que ese cambio que vos mencionás, que ocurre a los principios de la década del 80, los primeros años del 80, de la reconversión de los cazadores, de los mariscadores en conservacionistas, en guía del lugar, es lo que hace posible que hoy el Liberá sea lo que es. Exacto. Porque se termina la sangría, ¿no? Y la sangría era que un poco por necesidad y otro poco porque era lo que había como única forma de producción, era matar animales para comer la carne y para vender las pieles, ¿no? Y después, el tema de los ciervos, la piel desde el carpincho hasta el yacaré y sobre todo la del jaguar, la del yaguareté,
pero además las boas, o sea, toda la biodiversidad se convertía en piel o se convertía en mercancía, y eso se vendía. Y por eso es que se estaba raleando toda esa biodiversidad. Cuando eso deja de suceder, empieza como a florecer de nuevo esa... pero comienza una cosa que es la conciencia de la conservación, que no estaba, ¿no? Pero además Pepe tiene una matriz, que también lo reflejás en el libro, como que, no digo que se haya dado de manera espontánea, pero no era direccionado. No, claramente si nosotros hasta el año 2005, 2000 y hasta 2009 todavía nos peleábamos por el plan de manejo, porque hay una cantidad de intereses en el estero. El estero no es tan romántico, bueno, ¿no? Esta historia no terminada, que también la contás en uno de los capítulos del libro, de lo que está pasando con los pobladores de Yajaveré, ¿no? Que al día de hoy. Con fallos judiciales más, pero que no se termina. Al día de hoy. Claro. Es un conflicto que todavía no termina. Por eso no es tan romántico, no es solo la biodiversidad, no son solo los animalitos lindos y los paseos que uno puede hacer, sino que también ahí hay conflicto de intereses, hay grandes empresas que producen. Que también lo describís en el Exactamente, que producen en zonas de reserva, que se aprovechan de ciertas situaciones. De hecho, los últimos conflictos con pandemia en el año 2020, aprovechando la seca, empresas que corrían sus límites, es decir, y tapaban los caminos de la gente. Es decir, hay conflictos, no es todo, pero bueno, en algún momento seguramente se va a poder llegar a una... Una de las inquietudes que me genera, ¿no? Cuando uno lee el libro, que además es apasionante, ¿no? Es un libro en el cual uno comienza a leerlo y trata no puede parar hasta terminar, ¿no? Y vos dejás como la posibilidad de seguir escribiendo sobre Libera. Sí. Dejás hasta nuevos viajes, es como que dejás esa... ¿Lo estás pensando o no? Son dos cosas, ¿no? Uno es que tener conciencia... como dice Cortázar en Rayuela, tener conciencia, dice, tuve conciencia pronto de lo inabarcable de las cosas, ¿no? De que nosotros podemos aportar solo un pedacito. Uno. Dos, el Liberá es inmenso, es inabarcable en un libro. Y lo otro es que hay una cantidad de pasajes abiertos, yo digo, porque hay una cantidad de cosas que yo quise y no pude, digamos, hay gente que está y no vi, porque es difícil acceder, hay demasiados puntos de vista, demasiados lugares que uno después, incluso hay cosas que te cuenta gente ya después del libro editado que uno dice, bueno, puede ser un viaje, puede ser una segunda parte. El editor dice que las segundas partes nunca fueron buenas, así que bueno, vamos a ver. Pero estás con ganas, ¿no? Yo tengo ganas de por lo menos corregir y aumentar, porque hay una cantidad de... alguien que tiene mucho que ver con esta feria, que es Carlos Lescano, que para mí me dio una clave, ¿no? Que yo le contaba historias de la Isla del Disparo y mucha gente me empezó a tirar más historias de la Isla del Disparo. Entonces es como que ese punto, que es el punto culminante de la crónica, también se convierte como en una especie de manantial, ¿no? Desde ahí siguen brotando cosas, y la verdad que son cosas, incluso te diría hasta tanto o más interesantes de las que están contadas ahí, ¿no? Y también en otro de los capítulos hablas un poco de la desidia de muchos gobernantes, ¿no? De promesas que todavía están sin cumplir, ¿no? Y que también me parece que este libro ojalá los interpele, ¿no? Porque son correntinos que están allí y en muchos casos, no digo abandonados, ¿no? Pero casi. Pero casi. Esperando que se cumpla con todo lo que por ahí le prometen cada vez que van, que no es muy seguido. Exactamente, bueno, ahí está sugerido, no sé si tan sugerido, pero bueno, hay sobre todo los Villagra, ¿no? Sí. Que tuvieron que pasar inundaciones, porque aún en el estero hay inundaciones, ¿no? Y hay secas también, sí. ¿no? Lo cual también fue un gran aprendizaje. En una de las inundaciones ellos tuvieron que abandonar la isla y tuvieron que ir a construir un refugio en un lugar... lo que estás diciendo, pero abandonar una isla por 15 días en un refugio para un lugar más alto. Claro, ¿no? O sea, un poco más alto. Que habla un poco también de la diversidad de los esteros, ¿no? Porque el estero nunca se refleja de la misma manera, exactamente. ¿no? Va cambiando y mutando casi de manera permanente, ¿no? Ahí, y bueno, y esta familia decía que pidió ayuda a la oficialidad y era el año 80 y pico y todavía está esperando, ¿no? Sí. Se fue el agua, vinieron otras inundaciones, pasaron como 8 o 9 gobernantes y no
y están ahí, ¿no? Si bien hay como cosas que se fueron haciendo, la gente del estero tiene hoy una protección legal que no tenía hace mucho tiempo, son reconocidos, algunos tienen incluso una pensión que les permite garantizar el sustento, porque tampoco es que pueden seguir cazando animales para comer. Sí, los que son nativos de las islas sí pueden pescar, pueden producir ahí en sus lugares, pero la verdad que eso también, más allá de decirlo así, es una vida de privaciones, es una vida que está ahí y que está atravesada por una matriz que es una matriz de la pobreza de la provincia de Corrientes, ¿no? Claro. Que está en todo su territorio, pero que ahí también se ve y mucho, ¿no? Claro, porque además esa falta de asistencia y de presencia del Estado, y vos lo decías, y está contado aquí en el libro, no es de ahora. No, claramente. Lo que pasa es que en algún momento también hay que generar, y yo creo que eso, la buena noticia de todo esto es que ocurridas las discusiones, ocurridos los planes de manejo, a partir del año 2009 empezó un proceso de transformación basado sí en el ecoturismo, eso hay que decir, porque ahí hay negocios, ¿no? Ahí hay negocios inmensos, en muchos billetes, Claro. no solamente en pesos, y que crecen ahí en el estero. Pero más allá de esa Ahora, cuestión... eso no plantea hoy una situación o una visión de un estero de Liberá turístico y otro estero de Liberá con sus personajes, con su humanidad, que es totalmente diferente a lo que se muestra al turismo. Bueno, yo creo que ahora hay intentos, hay gente que está trabajando en una confluencia, es decir, tener los negocios está perfecto, hay que desarrollar, tener el ecoturismo, tener la conservación, pero hay gente que está trabajando ahora con los artesanos de Liberá, con los cocineros de Liberá, con la gente que hace de guías. Entonces, todo este desarrollo del estero lo que ha producido es una oportunidad, oportunidad para que la gente que vive ahí y que antes se iba, como esta provincia históricamente es expulsiva, ahora se quede porque tiene una opción. Eso por un lado, y lo otro es que se está revalorizando, están trabajando en la idea de que todo eso que pasa ahí también es un atractivo cultural, ¿no? Claro. Entonces, hay que también trabajarlo mucho con la gente, porque, es decir, yo voy ahí en carácter de que te digo, vos sos un elemento de la cultura, sí, deja que otro venga y vea cómo vivís, ¿no? Entonces, claro, ahí sería un desplazamiento. Claro, y además porque la gente tiene que entender eso, tiene que poder asumirlo, tiene que poder... no es fácil, es un trabajo, pero yo creo que eso se puede lograr en algún momento si todo sigue en esa confluencia y no hay solamente la idea de generar lucro con eso, ¿no? De lo que tiene que ver un poco porque además es una lectura en la cual uno ve a personajes, obviamente con un costado humano interesantísimo, ¿no? Muy, muy humanizados por otra parte, ¿no? Y digo, ¿qué es lo que más te impresiona? Y eso, ¿no? Yo soy del interior. No te digo que nací en el interior, pero cerca, digamos, ¿no? Y después hice un recorrido, pero hay una cuestión que me decían también, esta es una crónica que tiene un valor que es que un correntino está contando lo que pasa ahí y es un correntino que se ve espejado. Se ve reflejado, exactamente, de tierra adentro. Exactamente, entonces ahí yo creo que cuando yo pude, incluso por mi historia familiar, me encontré con los Villagrá y a mí hay cosas que se me atragantaron, ¿no? Y que incluso yo creo que hasta se me filtraron en la crónica. Sí. Y que, bueno, hay bibliotecas que dicen que está bien, hay bibliotecas que dicen que... Pero me fue muy difícil poder sacar toda esa y generar toda la distancia que hace falta por ahí, o que la distancia que tiene el resto del libro, ¿no? Pero con los Villagrá ahí enfrente me fue muy difícil porque siento que hay matrices, ¿no? Y esas matrices son inherentes a la gente que vive en el estero, pero también a la que vive en todo el territorio, y en el norte argentino en general, ¿no? Claro, o sea, viste ahí un espejo, te reflejaste, y bueno, esto forma parte de mi vida misma. Exactamente. Y pero ese es un valor también. Bueno, sí, está bien. Pero bueno, o sea, desde mi punto de vista. Claro, pero la escritura por ahí, es decir, no generar
golpes bajos, Claro. sino una especie de empatía. Entonces ahí es como un límite, Sí. pero sí, a mí me interpela la pobreza, me interpela el frío, me interpela la intemperie, ¿no? Sí. Porque yo sentí ahí la magnitud de la intemperie, ¿no? Estar en esa inmensidad y hasta te diría que en algún momento hasta desguarecido, ¿no? Y bueno, y es fuerte, es muy fuerte. Y además, qué sé yo, uno de los Villagra es carpintero, mi papá es carpintero, es decir, hay como Las hay una las cantidad de semejanzas, líneas, ¿no? las semejanzas. ¿Te ha quedado pendiente algo en el libro o no? Viste que cuando uno termina una obra... Sí, sí, mucho. Yo creo que sí. Yo mismo hoy digo, uy, acá esto hubiese ido por acá, pero también con mucha calma, ¿no? Porque, es decir, el libro está andando, se está leyendo, como te digo, hay gente que viene y me trae más cosas, pero también, como dice el editor, eso sucede siempre y cuando sucede es una buena noticia, porque lo peor es que no suceda eso. Pero pendientes una cantidad, desde el punto de vista hasta de lugares que me quedan por conocer, ¿no? Lugares que incluso son más misteriosos que los lugares que yo conocí. Entonces, sí, pendientes sí, hay que ver a ver cómo se canaliza eso, ¿no? ¿Pensás que, porque cuando leía el libro, ¿no? Uno también se reflejaba en su infancia, en su escolaridad, y decía, uy, qué lástima que cuando uno estuvo en la escuela primaria, en mi caso en Mercedes, no tenía la posibilidad de acceder a este tipo de lectura, ¿no? ¿Pensás que este libro puede leerse en los colegios, en las escuelas o no? Estamos No sé si es tu intención. No, y sí, demás, pero estamos trabajando en eso. a mí me parece tan interesante como para que conozcamos lo que es nuestro, ¿no? Acá hay una cuestión que quiero decirte finalmente, Carlos, que son dos cosas. Uno es que este libro lleva mi firma, pero que es un libro colectivo. Hay mucha gente que ha participado, que me ha ayudado con esto, y la mayoría está mencionado acá. Y bueno, y esa es una gran alegría. Lo otro es que uno de los que colaboró mucho conmigo, que es Fernando Laprovita, que es un maestro de guardaparques, bueno, estamos trabajando con él para que este libro esté en principio en los lugares donde se enseña a los guardaparques, ¿no? Y hay gente incluso que ya me dijo que, bueno, quiere este libro para mejorar los que ya están en funciones. O para los visitantes mismos. Y los visitantes. Y estamos trabajando en un proyecto para que este libro esté en las bibliotecas, en principio, de las escuelas. Son muchas las escuelas de Corrientes, es un esfuerzo en un momento difícil también para la industria. Pero estamos trabajando en eso y ojalá que se pueda leer. Y es verdad que este tipo de lecturas por ahí no está en la escolaridad, porque la escolaridad se basa también en otra discusión para la Feria del Libro, ya que estamos, es que se basa en cánones que son antiguos, ¿no? Y que por ahí habría que revisar también el canon que tienen las para escuelas. conocer lo nuestro. Por supuesto. Porque estas historias merecen ser conocidas, ¿no? Por supuesto. Para ir cerrando, en algún momento dijiste que pasaste el límite, si se quiere, y te emocionaste, ¿no? Pero notaste que esa emoción fue, no digo permanente, pero sí en muchos momentos de tu viaje seguro, ¿no? Porque eso me parece que uno lo lee, lo interpreta, lo palpa, ¿no? Pero digo, vos mismo sentiste que... Cuando yo leo el libro, en los mismos lugares tropiezo. ¿Sí? Claro, en los mismos lugares me caigo. Y después, bueno, pasa, pero en los mismos lugares me caigo, porque es genuino, digamos, Sí, absolutamente. Es así. Pero bueno, ojalá que la gente también le genere esa misma emoción. Me da la sensación de que va a haber nuevos viajes. Ojalá que podamos viajar, ¿no? Pronto también, porque la pandemia, la verdad que... Pero bueno, este es un hijo de la pandemia, así que yo estoy muy agradecido. Eduardo Pepe Ledesma, Viaje al País del Agua, en esta 8ª edición de la Feria del Libro aquí en Cacati.